Seré imbécil. Siempre hago lo mismo. ¿Por qué he venido por la 580? Voy a llegar tarde. Maldita sea, estoy harta de llegar tarde. Tal vez debería coger la salida. Pero no me vais a dejar cambiar de carril, ¿verdad? No, claro que no. Siempre cedo ante todo el mundo. Debería colarme sin más pero siempre hago lo mismo. Y acabo llegando tarde. Parezco una zombie. Estoy tan pálida. No debería tener este aspecto. ¿Por qué siempre estoy tan cansada? Debería irme por ahí. Tomarme unas vacaciones. Oh, Dios mío, es él. Por favor, que no me vea. Estoy horrible. Por favor, que no mire hacia aquí. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué más me da que me vea? Seguro que no soy su tipo. ¿Por qué se me acumula todo el peso en la barriga? Parezco Buda. Un Buda no iluminado. Debería dejar el vino tinto y el queso. Cáncer, seguro. Es un mal de familia. Mi padre, mi tío. Además, me cebo como un cerdo. Si supiera el miedo que tengo. Me siento tan sola y no sé a dónde ir. Hoy no almorzaré. Solo tomaré agua. ¿Y si David trae donuts otra vez? Vale, no comeré donuts. No comeré donuts. Me encantan los donuts. Hoy me siento de maravilla. Me encanta vivir en esta ciudad. ¿Y Scott? Me hace tanta ilusión pasar el fin de semana con él. Fíjate en esa. La gente que va tan contenta da una rabia. ¿Sí? Hola, Scott. Estaba pensando en ti. Oye, se te ha caído esto. Estoy dispuesta a cambiar. Estoy dispuesta a renunciar a mis actitudes y prejuicios negativos. El poder que me creó me ha dado a su vez el poder de crear una vida nueva para mí. Abrazo los pensamientos positivos y satisfactorios. Empiezo desde cero, aquí y ahora. Todos vamos en un viaje, aunque no lo sepamos. Un viaje para aprender a desarrollar al máximo nuestro potencial en este mundo. Casi todos nos hemos acostumbrado a ver nuestros pensamientos como un reflejo del mundo exterior, un reflejo de lo que nos sucede. Pero, ¿y si el universo no funciona así? ¿Y si con cada uno de tus pensamientos estás creando tu presente y tu futuro? ¿Y si estuvieras escribiendo la historia de tu vida al pensar lo que estás pensando ahora mismo? Entonces, tal vez, si estuviéramos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar, se abriría ante nosotros un mundo maravilloso de nuevas posibilidades. Y nuestra vida tomaría un rumbo totalmente distinto. Todo empieza con un primer paso. Tú puedes sanar tu vida. Cada uno de nuestros pensamientos y palabras determina nuestro futuro. Es como si enviáramos nuestros pensamientos al universo y éste lo aceptara y nos lo devolviera en forma de experiencia. Te conviertes en lo que piensas, quieras o no. Los pensamientos son de naturaleza vibratoria y por lo tanto atractiva.
De modo que cuando te importan lo suficiente como para hacer el esfuerzo de cambiarlos de lo negativo a lo positivo, cambias tu punto de atracción. Nada es más importante que entender esto. Que si tan solo hicieras una cosa tan sencilla como identificar las limitaciones en tu pensamiento y cambiarlas por ideas nuevas y positivas, esto acabaría por llevarte a donde quieres llegar, guiaría tus pasos. Qué diferente sería nuestra vida si prescindiéramos de todo el ruido y eligiéramos sencillamente lo que queremos en cada momento respecto a nuestras relaciones, nuestra prosperidad, nuestra carrera o la tranquilidad en nuestra familia. ¿Cómo sería nuestra vida si hiciéramos eso? Estamos muy ocupados con el móvil, enviando mensajes, con el ordenador, con internet, viendo telenovelas. Estamos pendientes del exterior. La gente no es consciente de su potencial porque cree que es una fuente exterior, cuando en realidad Dios lo ha implantado en su interior. La pregunta es cómo dar la vuelta a la situación. Se empieza por cambiar la forma de pensar. El universo te brinda todo su apoyo cuando sigues el camino de tus sueños, tus pasiones y tu voz interior. Debes verte a ti mismo como una persona capaz de atraer a su vida lo que desea, de establecer las relaciones que le interesan, de crear abundancia donde siempre había habido escasez. Y para iniciar ese proceso, solo debes estar dispuesto a imaginar la presencia de todo ello en tu vida. Comencé a adquirir una visión distinta del mundo. A través del libro de Lewis, Usted puede sanar su vida, que fue una gran influencia para mí. Me hizo comprender que mi forma de pensar puede incidir en lo que me pasa en la vida. Hoy en día se sabe que se pueden cambiar los modelos mentales por medio de la terapia cognitivo-conductual. Se cambian las conexiones del cerebro y las diferentes zonas funcionan de manera distinta. No se trata de patrañas pseudocientíficas. Es algo que tiene efectos bioquímicos, neuroquímicos y neurofarmacológicos reales, tanto o más eficaces que el Prozac, la sertralina y otros fármacos. Así que Louise Hay, exmodelo y exterapeuta, descubrió por medio de la observación algo que la ciencia ha corroborado décadas después. Aquí no hay ni una sola persona que no pueda mejorar su calidad de vida. Yo lo hago constantemente. Lo que de verdad me interesa es profundizar mis conocimientos, porque cuanto mejor entiendo cómo funcionan el mundo y la mente, mejor es mi vida. Acabo de entrar en mi 8ª década y se abren perspectivas realmente maravillosas ante mí. He decidido que esta década será la mejor de mi vida. Mi vida, por lo que recuerdo, fue muy agradable hasta que cumplí 18 meses. Y entonces todo se torció. Mis padres se divorciaron y me llevaron a una casa de acogida. Más tarde volví con mi madre y cuando tenía unos 5 años ella se casó de nuevo y su marido resultó ser un maltratador. Bueno, eso no lo sabíamos entonces. Así pues, los siguientes 10 años de mi vida fueron muy difíciles. Sufrí muchos malos tratos y también abusos sexuales. Me crié en una familia en la que me enseñaron que era una inútil, que no valía nada, que nadie me quería ni me querría jamás. Y cuando te crees estas cosas, la vida las hace realidad. En cierto momento, un vecino me violó y lo condenaron a 16 años. Había otro vecino que me acosaba. Todo esto ocurrió cuando yo era muy pequeña. Y después, cuando alcancé la adolescencia, mi padrastro dejó de darme palizas y empezó a acostarse conmigo. Esto ya no pude soportarlo. Así que me marché de casa a los 15 años. No sabía nada. No sabía relacionarme con la gente. Pero al menos ya no vivía en esa casa. Estaba muy falta de cariño, así que me iba a la cama con el primero que se mostraba amable conmigo. Al cabo de un año tuve una hija
y no podía cuidar de ella. No podía ni cuidar de mí misma. Encontré una familia muy buena para la niña, una pareja infértil ansiosa por tener hijos. Viví con ellos durante los 2 últimos meses y di a luz en el hospital en su nombre. 5 días después me marché. Y lo que hice fue volver a casa. Me encaré con mi madre y le dije: no tienes por qué seguir aguantando esto. Te sacaré de aquí. Las dos nos fuimos. Pasamos juntas casi 1 año. Y entonces me dije: ella está bien, se ha recuperado, está en buena forma. Y me marché. Me fui a Chicago para 3 semanas, pero acabé quedándome 5 años. Luego fui a Nueva York para 3 semanas y acabé quedándome 30 años. Iba tirando como podía, con la experiencia y los conocimientos que tenía, que eran casi nulos. Empecé a trabajar en tiendas de todo a 100 y sitios así. Luego, cuando llegué a Nueva York, mi vida cambió y me contrataron como modelo de pasarela. Yo no había estudiado, de modo que fue un trabajo muy bueno para mí, pues no podía ser secretaria ni nada por el estilo. Me dediqué a eso durante muchos años. Me casé con un inglés de clase alta y fue una experiencia muy positiva. Dejé de trabajar como modelo y pasamos juntos 18 años, en general maravillosos. Esa relación me enseñó mucho sobre la vida y a desenvolverme en sociedad, pues yo no tenía don de gentes. En el momento en que nos separamos, yo había aprendido mucho. Cuando nos divorciamos, sentí lo mismo que muchas mujeres, que era una fracasada, que no daba una a derechas, y volví a verlo todo negro. Fue unos 5 años más tarde cuando descubrí un grupo llamado la Iglesia de la Ciencia Religiosa, y fue allí donde oí que si cambias tu forma de pensar, cambias tu vida. Entonces mi vida empezó a cambiar de verdad. Aquí vamos a hablar muchas personas. En esencia todos diremos lo mismo, pero de formas ligeramente distintas. A todos nos gusta oír las cosas expresadas de maneras diferentes. Cuando yo diga algo, mi mensaje les llegará a algunos de ustedes y otros pensarán: ¿pero qué dice esta mujer? En cambio, cuando otro maestro, o 3, o 6, o 12, exprese lo mismo que yo con otras palabras, tal vez piensen: ¡eso es genial! Nunca lo había oído antes. Yo vivía con mucha gente, de manera bastante inconsciente, pero sin darme cuenta de mi inconsciencia. Simplemente iba tirando y sentía a menudo que la vida me llevaba por donde ella quería, que yo era una observadora de lo que me ocurría. Vivía en un cómodo estado de aturdimiento. Mi existencia carecía de un sentido profundo y sabía que me faltaba algo, pero no sabía qué. Teníamos una gestoría. Empecé a trabajar con mi padre como aprendiz a los 16 años. Teníamos la oficina en casa y la trasladamos a un edificio. Cuando yo tenía 20 y pocos años, nuestra oficina se incendió. Recibí una llamada a las 6 de la mañana. Era mi madre para avisar que el edificio estaba ardiendo. Cuando llegué había coches de bomberos, policías y periodistas. Todos mis objetos de valor estaban en esa oficina. Un bonito despacho con una vidriera que daba a la calle. Todo eso estaba en llamas. Cuando yo tenía 12 años, me llevaron a Boston, más que nada para una fusión espinal. Recuerdo que alcé la vista y dije: algún día seré médico y científica. Así que comencé a prepararme para estudiar medicina a una edad muy temprana. Cuando terminé mis prácticas me dio por dormir demasiado, hasta 17 horas al día. Me recetaron un medicamento que empezó a afectarme a la médula ósea y como no había otro fármaco que pudiera ayudarme, me vi obligada a buscar otro remedio. Fui a una librería en Boston y en una estantería encontré el libro Usted puede sanar su vida, por Louise Hay. Hablaba de unas frases llamadas afirmaciones y se suponía que si las realizabas podías sanar tu vida. Me puse a hacer repeticiones, como en el gimnasio. En vez de levantar pesas o lo que fuera, repetía: me quiero a mí misma tal como soy, 10 veces. Y al cabo de 3 meses dejé de tener tanto sueño y pude matricularme en la Facultad de Medicina, lo que fue absolutamente fantástico. Yo sufría unas migrañas terribles. 1 o 2 veces al mes me pasaba una semana ingresada en un hospital de Boston, donde me hacían toda clase de pruebas.
pero no sabían qué me pasaba. A los 19 años tenía que entregar un trabajo para la clase de lengua y como la mayoría de la gente que padece migrañas, necesitaba saber qué esperaban de mí y no podía averiguarlo. Cuando salí de la biblioteca, sin saber cómo sacar un sobresaliente, pensé por unos instantes que tal vez lo mejor sería tirarme delante de un coche, que eso sería más fácil. Viví en un orfanato hasta que cumplí 10 años y en una serie de casas de acogida. La situación en la que me encontraba era que mi padre había abandonado a su familia y yo había nacido durante la Gran Depresión. Mi madre trabajaba vendiendo caramelos en la zona este de Detroit y ganaba $17 a la semana. Recuerdo que llegó una niña llamada Marta y que la internaron allí más o menos por los mismos motivos que al resto de nosotros. Y me mandaron llamar y yo llegué y me puse a hablar con Marta, que estaba llorando, muy triste y afligida. Intenté convencerla de que no tenía por qué estar así. Recuerdo que le dije, este sitio es estupendo, aquí no hay padres, ¿sabes? Puedes hacer casi lo que quieras. Tenemos mucha libertad y lo pasaremos genial. Y para ello, lo único que tienes que hacer es cambiar tu forma de pensar. Entonces pasarás de una situación desesperada, dura, difícil, a otra en la que podrás hacer lo que quieras. En ese momento, mientras veía arder el edificio, no estaba pensando en todo el trabajo apilado sobre mi escritorio, sino en mi padre, que estaba a mi lado. Daba gracias a Dios porque no había nadie dentro. También estaba disgustada por la pérdida de algunos objetos materiales que estaban en la oficina. Tenía una relación más estrecha con la máquina de sumar que con algunos seres queridos, por lo atareada que estaba. Lo más interesante es lo extraordinariamente sabia y fuerte que es el alma en momentos así. Al contemplar el incendio, yo estaba destrozada, pero una vocecita me decía, esto está pasando por una razón. Ahora mismo no sabes cuál es y te parece terrible, pero en realidad puede surgir algo maravilloso de todo esto. Mantente alerta. Así que iba a prescindir de la intuición, de todo el tema de las afirmaciones para sentirme una persona normal. Pasé al segundo curso y enseguida me vi desbordada. Estaba estudiando medicina y un doctorado. Empezaron a salirme hernias discales, lo que me impidió dedicarme a la tarea intelectual que quería, la neurocirugía, porque no podía estar de pie. Así que elegí la psiquiatría porque me permitía estar sentada. La detestaba, me aburría, pero aprendí algo interesante. Todos los caminos llevan de vuelta a la espiritualidad y la intuición. Vuelvo a la residencia. Llamo a mis padres y les digo, odio este lugar, esto no es lo mío. Y mi padre me dice, déjalo. Déjalo y vuelve a casa. Entonces cambié de idea. Y en ese momento, las migrañas prácticamente cesaron. Desde entonces habré tenido solo unas 3 o 4. Porque cambié ese modelo con la idea de que debía seguir adelante. Toda mi vida me he sentido impulsada a hacer las cosas bien, siguiendo los criterios establecidos por la cultura y, en mi caso, por la medicina oficial. Pero el problema es que casi todo lo que me enseñaron en la facultad sobre la causa de las enfermedades no es verdad. Me curé de las migrañas. No con sumatriptán ni con ibuprofeno, sino con un cambio de percepción. Algunas personas creen que el cambio siempre es algo traumático, como zambullirse en agua fría. Pero puede ser algo tan simple y fácil como renunciar a las creencias restrictivas a las que nos aferramos. No puedo cambiar. Nunca me sentiré sana. No puedo llevar la vida que quiero. No puedo sacudirme el cansancio. No puedo ser feliz. Puedes iniciar tu viaje estés donde estés, en el momento que lo desees. Puedes emprender tu viaje desde una mansión o desde un albergue para los sin techo. Partas de donde partas, las puertas a la sabiduría y el conocimiento siempre estarán abiertas. Y el primer paso puede ser tan sencillo como cambiar la idea de no puedo por... Puedo hacerlo.
Cuando asimilas la idea de que tienes un control sobre tu vida mucho mayor del que creías, o al menos un control sobre el modo en que te afectan los sucesos de tu vida, te invade una sensación de euforia y alegría, algo que empezó cuando cambiaste tu forma de pensar. La vida tal y como la conocemos puede cambiar en un instante. Todo lo que llamas Dios puede desaparecer ante tus ojos. Lo cierto es que hace falta sufrir una crisis como esa para encontrarte de pronto cara a cara con las cosas que realmente importan en el mundo. Es maravilloso cuando topas con algún inconveniente porque es una oportunidad para experimentar el malestar y canalizarlo hacia un mayor bienestar. Así es como se superan esos obstáculos. Así tu vida fluye de la manera que tú quieres. Vale, puedo hacerlo. Soy perfectamente capaz. ¿Puedo cambiar? Puedo mejorar mi vida. Tengo miedo, pero quiero cambiar, de verdad. Voy a perseverar y voy a intentarlo y... No, me centraré en pensamientos más positivos. Como, por ejemplo, estoy contenta. Estoy contenta. Vaya, esto no va a ser fácil. El universo no responde a tus palabras, pero tus palabras son un reflejo de lo que sientes. Y lo que sientes es un reflejo de las vibraciones que transmites. Y las vibraciones que transmites equivalen a tu punto de atracción. Prestar atención a lo que dices es un medio muy eficaz para descubrir cuál es tu punto de atracción. Fue en una serie de conferencias por Australia una de las primeras veces que hablé con ella. Yo intentaba meterle un poco de prisa, pero eso con Luis no se hace. Es el tipo de persona que lo hace todo en el momento justo y el lugar preciso. Le dije, Luis, hagamos esto, así matamos 2 pájaros de un tiro. Entonces ella me miró horrorizada y dijo, ¿por qué quieres matar 2 pájaros? Ella siempre predica con el ejemplo, y todos los que la rodean captan su mensaje. A partir de ese momento, procuré medir mis palabras. Dejé de decir cosas como no aguanto más, o fulano me está tocando las narices, o no tengo remedio. Debes ser consciente de que cada vez que tienes un pensamiento o dices una palabra, estás pintando tu futuro, o como quieras llamarlo, estás creando. Y estás creando tu propia vida. Una de las ventajas que ha supuesto para mí utilizar las afirmaciones a lo largo de los años es que me ha permitido vivir en un estado de abundancia, de fe en que lo que necesito vendrá a mí cuando me haga falta. Vivir consciente de que lo único que importa es el amor. Gracias al uso de las afirmaciones a lo largo de los años, ahora veo la vida más como una fuerza energética. Vivo esas afirmaciones de manera activa en vez de quedarme solo con las palabras. Lo primero es empezar realizando lo que llamamos afirmaciones. Es decir, formular frases positivas sobre tu vida y hacerlo de forma deliberada. Puedes realizarlas por la mañana, al mediodía o por la noche. Cuando uno empieza a practicarlas, las cosas empiezan a cambiar, tal vez a una escala muy pequeña. Yo a eso lo llamo tener la luz verde y las plazas de aparcamiento libres. Las afirmaciones te ponen en condiciones de identificar al sanador que necesitas, identificar al maestro que necesitas, la filosofía que te dará mejor resultado. Para realizar una afirmación hay que escribirla, en la pared, en el espejo, donde sea, o simplemente decirla. Ahora mi cuerpo recobra por sí solo su estado natural de buena salud. Soy fuerte, estoy en forma, lleno de energía. Cundo en mi trabajo y mi tiempo libre. Tengo un compañero de por vida y una riqueza inacabable. Mis ingresos aumentan constantemente. Soy infinito, soy inmortal, soy universal. Soy infinito, soy inmortal, soy universal. Hago el trabajo que me gusta, trabajo con y para gente que aprecio y me gano bien la vida.
No hace falta que tengas una profesión en particular, pero con esta consigna atraes muchas cosas buenas a tu vida. Tengo pasión por la vida. Tengo una gran autoestima. Me siento bien. Pronunciaba estas frases unas 300 o 400 veces al día para superar el miedo al cáncer. Y ahora no solo lo digo, sino que lo creo en realidad. Las afirmaciones son solo el punto de partida. Es como decir, la meta está aquí. Lo que de verdad da fuerza a esas afirmaciones es la emoción que tengan detrás. Lo interesante es que uno emprende el viaje y dice, empiezo aquí, y el primer paso es formular la afirmación. El segundo paso es saber generar fuerza emocional detrás de esa afirmación. Y eso se consigue obrando en consecuencia con esa afirmación. Así es como uno se acerca a ese estado. Y conforme uno lo consigue y actúa y confiere fuerza emocional a las afirmaciones, estas empiezan a manifestarse en la vida. Tienes que grabártelo no solo en la mente, sino también en el espíritu, y tienes que creértelo. Cuando empiezas, si lo notas como algo forzado, te sientes ridícula. Pero después de un tiempo te das cuenta de que mola, de que es algo muy bueno. Lo que le indico a la gente es que se coloque frente a un espejo y realice sus afirmaciones, porque es muy aleccionador mirarte a los ojos y aceptarte a ti mismo, o darte cuenta de que te rechazas a ti mismo cuando dices algo positivo sobre tu persona. Cuando empecé a leer a Luis mientras iba en mi coche hacia el trabajo, seguía su consejo de repetir 20.000 veces al día, o siempre que tenía un pensamiento negativo, que me quiero y me acepto a mí misma. Reemplazar la idea negativa por esta otra. Me repetía, me quiero, y no podía acordarme de la otra palabra, y me preguntaba, ¿por qué no puedo recordar una simple palabra? Es como plantar una semilla en la tierra. En un primer momento no surge algo real, pero es algo que quieres que sea real. Así que colocas la semilla con la esperanza de que germine. No esperas 2 días y luego la desentierras diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes fe en que la semilla germinará porque sabes que hay una ley y un proceso y que la planta crecerá si se encuentra en tierra fértil y con las condiciones adecuadas de humedad. Muchas personas descubren la literalidad de este lenguaje de formas muy interesantes. Oigo a la gente decir que quiere una relación perfecta o que haya prosperidad en su vida. Y lo dicen en un tono como si creyeran que basta con expresar su deseo para que éste se haga realidad enseguida. 1 año después no lo han conseguido y un par de años después siguen sin haberlo conseguido. El campo es algo literal. La matriz divina es literal. Así que cuando dices deseo esto en mi vida, el campo replica, ¿vale? Y yo dejaré que sigas deseando eso indefinidamente, porque no obtienes resultado. La proposición queda en el aire. Es como un ordenador. Si te ponen un ordenador precioso delante y no sabes qué hacer con él, es un pedazo de chatarra. Pero si aprendes su lenguaje, se obran milagros. Cuando dejé el mundo de la empresa, a principios de los 90, me fui a las mesetas desérticas del norte de Nuevo México, donde vivo hoy en día, una hermosa parte del mundo. En ese entonces se registró una de las peores sequías de la historia en el sudoeste desértico de Estados Unidos. Un amigo nativo me llamó un día y me dijo, Greg, ¿te gustaría reunirte conmigo en un lugar? Me encanta cómo lo dijo. El lugar donde la piel entre los mundos es muy delgada para rogar porque llueva. No tuvo que pedírmelo 2 veces, así que quedamos en un sitio concreto y atravesamos a pie 55.000 hectáreas entre las más bellas salvias del desierto. Llegamos a un círculo de piedra que llevaba allí tanto tiempo que él ni siquiera sabía quién lo había creado. Yo no estaba preparado para lo que vi, pues David, mi amigo, se quitó sus botas de trabajo, colocó los pies descalzos dentro del círculo y cerró los ojos. Lo primero que hizo fue honrar a sus antepasados. Dijo literalmente, todos mis antepasados están conmigo ahora, están conmigo ahora. Unos 20 segundos después me miró y dijo, tengo hambre, ¿te apetece comer algo? Yo le contesté, claro, pero creía que ibas a rezar para que lloviera. Sin dejar de mirarme dijo, no, si rezara para que lloviera, la lluvia nunca llegaría.
porque en el momento en que rezamos para pedir algo, damos a entender que ese algo no existe en este momento, y quizá afianzamos precisamente la situación que pretendíamos cambiar. Entonces le pregunté, si no has rogado para que llueva durante esos 20 segundos, ¿qué es lo que has hecho? Me dijo, al cerrar los ojos, he experimentado la sensación de estar de pie, descalzo, en el barro de nuestra aldea, un barro que está ahí porque ha llovido mucho. Y después dijo, he percibido el olor de las gotas de lluvia que resbalan por las paredes de barro de nuestra aldea. Y he percibido lo que se siente al correr a través de los campos llenos de unas plantas de maíz muy altas gracias a la lluvia. He expresado mi gratitud y mi reconocimiento por la lluvia que ya ha caído. Cuando pronuncias una afirmación, aunque en un principio no te la creas, con el tiempo, a medida que la repites, la haces posible. Desde luego, muchas personas que pronuncian afirmaciones no obtienen aquello que afirman porque esperan que las palabras por sí solas lo hagan realidad. Pero el universo no responde a las palabras. El universo responde a tus vibraciones. Y tus emociones revelan cuáles son esas vibraciones. Las afirmaciones se amplifican cuando las realizamos mientras soñamos. Porque en esos momentos el ego duerme y la mente lógica descansa. Y por tanto es una gran oportunidad para programar nuestro futuro. La mente puede programarse mediante las afirmaciones positivas. Nuestros sueños sirven para resolver los conflictos entre la conciencia y el inconsciente, así como para regular nuestros estados de ánimo. Pero, ¿qué ocurre si te vas a dormir convencido de que todo está bien, de que estás a salvo? Todo se presentará en el momento justo, a su debido tiempo. Creo que estaría muy bien que todos decidierais también que la década en la que os encontráis será la mejor década de las que hayáis vivido hasta ahora. Si yo puedo, vosotros también. Nunca terminé el bachillerato. No había estudiado nada. Y de pronto me fascinó la idea de que podía cambiar mi manera de pensar. De modo que me puse a estudiar. Y ya no pude parar. Me apunté a muchas clases y leí muchos libros, entre otras cosas, para empezar a entender cómo funciona esto. Al cabo de 3 años estaba en condiciones de que la Iglesia me autorizase para ejercer, lo que me dio la oportunidad de trabajar con otras personas a nivel individual. Creo que fue entonces cuando los cambios comenzaron de verdad. Porque empecé a enseñarles a otros cómo hacer esto y cómo modificar su forma de pensar para mejorar su vida. A la gente le daba buenos resultados trabajar conmigo. Después empecé a dar clases, que también fueron un éxito. Antes de que me diera cuenta, estaba dirigiendo talleres de fin de semana para 350 personas. Comencé a fijarme en lo que la gente decía, en cómo lo decía y en sus problemas de salud. Y empecé a atar cabos. Entrené mi mente para escuchar con atención a las personas. Elaboré una lista de clientes para uso personal en orden alfabético, de modo que si a uno de ellos le surgía un problema, yo podía consultarla rápidamente y ver qué había escrito sobre él. Se la mostré a una compañera de clase y me dijo: «Oh, Luis, qué gran idea. ¿Por qué no conviertes esa lista en un libro?» «¿En serio?», le dije yo. «¿Un libro?». Así que escribí mi primer libro en 1976. Se titulaba Sana tu cuerpo y en él enumeraba los patrones mentales correspondientes a las dolencias físicas y explicaba cómo realizar cambios. Yo creía que los pesos pesados, como yo los llamo, no querrían publicarlo, y si lo hacían, seguramente querrían introducir modificaciones, porque mis ideas en aquel entonces eran muy revolucionarias. Tu forma de pensar puede cambiar tu vida, y yo quería expresar este concepto a mi manera. No estaba dispuesta a cambiar una palabra, porque sabía lo que hacía. Así que publiqué el libro yo misma.
Acudí a la imprenta de la iglesia, pues no se me ocurrió otra alternativa. Compuse un panfleto de 12 páginas. Recuerdo que se lo mostré a mi maestro y él dijo: «Oh, Luis, qué bonito. Has hecho algo estupendo. ¿De cuánto es la tirada? ¿De 200 ejemplares?» Y yo respondí: «No, de 5.000». Y él saltó: «Estás loca, nunca conseguirás venderlos». Pero 2 años después ya se habían vendido los 5.000. Les envié un ejemplar gratuito a todas las iglesias metafísicas de las que tenía noticia, junto con un formulario de pedido. Y muchas de ellas compraron libros. Esa fue mi primera pequeña obra. Leí su libro y pensé que eso no me serviría. Aún así, me fui a casa decidida a intentarlo. En ese entonces estaba bajo tratamiento por fibromialgia y fatiga crónica. Trabajaba por cuenta propia. Mis niveles de energía estaban tan bajos que a duras penas trabajaba 20 horas a la semana. Cuidaba por completo a mis hijos y mis responsabilidades. Comencé a seguir el método de las afirmaciones. Mi organismo recobrará su estado natural de buena salud. Noté la diferencia al cabo de una semana. Repetía las frases constantemente y comencé a realizar los ejercicios con el espejo. Aunque no acababa de creérmelo y las palabras se me atragantaban, me miraba en el espejo y decía: «Te quiero un montón, Jackie. Eres perfecta tal y como eres». Vale. La cosa va bien. Tengo todo el poder. Nada puede detenerme. Me siento sana y al respirar el aire me resulta muy agradable. Acepto que formo parte del universo y obtengo exactamente lo que pido. Vale, es como si estuviera colgada. No importa. Es un cuelgue positivo. En los momentos de mayor desesperación, siempre surge el sentido del humor que nos eleva hacia Dios. Le quita hierro a cualquier situación. Pero antes de llegar a ese punto, por lo general se experimenta una alegría cargada de dolor o un dolor cargado de alegría que a veces hay que desahogar con sollozos profundos. Cuando alguien tiene problemas, los veo como personajes de una película de terror, que lloran. Sus lágrimas son reales, su miedo es real, pero la causa de su miedo no lo es. Es una película. De modo que les propongo maneras de reenfocar la situación o de encontrar los aspectos positivos de un supuesto problema. A todos se nos presentan retos en la vida y no hay por qué avergonzarse. Lo que importa es cómo afronta uno los retos. Ahora que sé que cuando ocurren cosas que consideramos malas, en realidad son buenas y que debemos centrarnos en los resultados positivos y aguantar hasta el final, yo también viviré esa experiencia. Para reestructurar la mente hay que pasar del miedo a la curiosidad, sustituir una palabra por la otra. Muchos de nosotros, cuando empezamos a hacer esas cosas para enaltecer nuestra alma o expresar nuestra creatividad, son actos que nos hacen vulnerables. Nos hacemos propósitos en la vida basándonos en lo que tiene una importancia profunda para nuestra alma y, por tanto, son metas vulnerables. A menudo acudimos a personas que las aplastan sin más o que nos dicen que no funcionará, que es una afirmación o un propósito absurdos. Eso es pedir peras al olmo. Lo que hay que hacer es acudir a las personas que de verdad nos apoyarán durante el viaje y nos dirán: «Estoy aquí, a tu lado». La conciencia es el primer paso hacia la sanación, no el cambio. Cuando te encuentras con baches en el camino, puedes sentir la tentación de dar media vuelta o de culpar a otro de tu situación. Para sanar, sin embargo, la mejor actitud es considerar que todos los obstáculos externos son un mero reflejo de tu resistencia interna al cambio. Estoy segura de que todo el mundo piensa que estoy como una cabra. Y tienen razón. No aguantaré hasta el final. Seguro que caigo rendida, como me pasa siempre. De todos modos, esto no me está sirviendo de nada. Antes de los siglos XV y XVI, todos los barcos eran de madera, no porque la gente no dispusiera de hierro y acero, sino porque
Creían que, puesto que la madera flota, había que construir los barcos con un material que flotara. Entonces, a alguien se le ocurrió decir que eso no tenía nada que ver con el material, sino con el volumen del líquido desalojado. Eso es lo que determina si algo flota o no. Siempre pienso sobre ello, porque es al contemplar lo que uno desea cuando uno crea la realidad que quiere. La ley de la flotación no se descubrió contemplando cosas que se hundían. Venga ya. Yo no soy de esas personas aficionadas a la autoayuda. No creo en cristales, luces blancas, lo divino femenino, los ángeles o la energía primigenia. ¿Qué es todo eso? Seamos realistas. Es confundir deseo con realidad. Tendemos a vivir basándonos en lo que creemos sobre nosotros mismos, nuestro mundo, nuestras capacidades y límites. ¿De dónde proceden estas creencias? Normalmente derivan de lo que nos han dicho otras personas, de la historia, la ciencia, la religión, la cultura, la familia. ¿Y si se equivocan? Mucha gente me dice lo que tengo que hacer. Por el amor de Dios. De no ser por mi madre, al menos tendría una oportunidad. Por favor, ¿dónde estaba Louise Hay cuando yo era más joven? No tenía a nadie que me enseñara el camino. Y una cosa es segura, mi padre no es precisamente Wayne Dyer. Todo aquello sobre lo que te quejas repetidamente es algo que tienes la intención inconsciente de producir. Además, ahora soy demasiado mayor para cambiar mi vida. Es lo que hay. Soy demasiado mayor, demasiado perezosa, soy poca cosa. Debería haber intentado ser más positiva hace años. Todo empieza cuando te das cuenta de que no tienes autoestima, al igual que mucha gente. La mayoría cree que no es lo bastante buena, que no ha hecho las cosas bien, que nunca darán la talla y que no son dignos de cariño. Cuando partimos de esa base, resulta muy difícil crear condiciones favorables para nosotros. Las cosas no me iban tan mal. No tengo nada de malo, me gusta ser como soy. Todo estaba bien como estaba, pero aquí estoy. Debería haberme quedado como estaba. Ahora lo he complicado todo. Al menos sé qué expectativas puedo tener. Tal vez no sea la mejor, pero sé cómo manejar la situación. Y tal vez me espere un futuro peor, así que más vale que no intente salir a cambiar las cosas. ¿Y si fracaso? ¿Y si no tengo éxito? Debería regresar. No tengo tiempo para esto. Tengo tantas cosas que hacer. Ya vendré más tarde. Me ocuparé de ello después. Tengo que trabajar, cosas importantes que hacer. Debería irme, tengo que irme. Con mucha frecuencia nos falta información sobre el siguiente paso que debemos dar según la ecuación afirmaciones más acción igual a milagros, ¿no? A menudo nos falta información sobre lo que hay que hacer y cómo hay que actuar, pero lo expresamos de otra manera, pensando, tengo miedo, por eso estoy encallada. ¿Y si pierdo el apoyo de mis amigos y mi familia por hacer esto? La gente pensará que estoy loca. Se darán cuenta de que estoy metida en un rollo psicológico raro y se reirán de mí. Solo quiero irme a casa. Esto no está bien, no me hace sentir bien. ¿Dónde estoy? Nos enseñan a albergar sentimientos respecto a las cosas que no queremos en la vida y que tenemos. Nos levantamos por la mañana, vemos las noticias y luego nos pasamos el día pensando, espero que algo así no esté esperándome a la vuelta de la esquina. ¿Dónde aprendemos a tener sentimientos respecto a lo que no deseamos en vez de a lo que queremos? Hay que recordar que cada vez que te sientes incómodo por algo, debes pararte a pensar y reconocer que es solo cuestión de pensar en cosas que te hagan sentir bien. Un pensamiento reconfortante ayuda a vencer la resistencia contra cualquier cosa. Un cliente mío en un estado vecino me llamó un día. Estaba muy deprimido, al borde del suicidio. Le pregunté si a lo largo del día se le había ocurrido algo que pudiera hacer para ayudar a alguien. Estuvo reflexionando bastante rato sobre ello y me dijo, bueno, hay una señora mayor que vive en el piso de abajo. Hoy, cuando he llegado a casa, he visto que su rellano estaba sucio y necesitaba una limpieza. Entonces le dije, vale, sin siquiera llamar al timbre, baja con tu escoba, barre su rellano. Yo te espero, yo seguiré al teléfono. Tardó unos 10 o 15 minutos.
Cuando por fin volvió, parecía otra persona. Había hecho un gran avance. Se había olvidado lo suficiente de sí mismo para ayudar a otra persona, con lo que había desencadenado un flujo de energía positiva. Estaba totalmente cambiado cuando volví a oír su voz al otro lado de la línea. Esta clase de cosas son las que me dicen que podemos vivir la vida de ese modo, con una mayor disposición a ayudar y también a recibir algo a cambio. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que no hago bien? Estoy realizando el trabajo interior. ¿Dónde está la recompensa? No dejo de pensar en cosas positivas y soy muy concreta. Sin embargo, no avanzo. Vale. Tal vez no avance nunca. Me quedaré aquí sentada, sin moverme. ¿Qué te parecería eso? A todo esto, ¿con quién estoy hablando? Me diagnosticaron cáncer. Era cáncer de la vagina. Y si pienso en mi infancia, en las violaciones y los abusos que sufrí, y tengo en cuenta que una de las causas mentales del cáncer es el resentimiento, un resentimiento profundo que se ha guardado muy adentro hasta que literalmente corroe el cuerpo, ¿a qué puedo atribuir mi cáncer? Recuerdo que estaba muerta de miedo, como lo estaría cualquiera. Llamé a mi maestro y le dije: Eric, me han dicho que tengo cáncer. Al instante me preguntó: ¿quiénes son ellos? Le dije que los médicos. Él repuso: no has invertido tanto trabajo en ti mismo para morir de cáncer. Vamos a adoptar un enfoque positivo. Me aferré a eso. Fue como una tabla de salvación para mí. Empecé a hacer cosas que nunca antes había hecho. Pasé de ser una adicta a la comida basura a preocuparme de mi alimentación y eliminar las toxinas del organismo y de mi mente, entre otras cosas. Tenía instrumentos a mi alcance. Me dije: esta es una oportunidad de poner en práctica lo que enseñas. Le dices a la gente que pueden curar cualquier mal si están dispuestos a hacer el esfuerzo. Y ahora te toca a ti. Recuerdo que trabajé con el terapeuta, que me hacía pegarle puñetazos a un cojín para desahogar la rabia y cosas así. Pero creo que el esfuerzo que fue más importante para mí en ese entonces fue el de perdonar. Empecé a investigar la infancia de mis padres y al indagar en su pasado, llegué a comprenderlos mejor. Ambos habían sufrido cosas terribles. ¿Cómo iban a saber tratar a una niña pequeña si a ellos tampoco los habían tratado demasiado bien? Así que centré mis energías en el perdón, la terapia, la nutrición, y al cabo de 6 meses logré que la medicina oficial confirmara lo que yo ya sabía en mi fuero interno, que ya no tenía cáncer. Cuando eso ocurrió, comprendí que cualquier mal podía curarse. Lo sabía porque lo había conseguido yo misma. Los otros factores también habían contribuido, pero sabía que las afirmaciones habían sido fundamentales y eso me inspiró una fe extraordinaria. Cuando uno tiene una fe inquebrantable, puede conseguir lo que sea. Según el diagnóstico de un médico, en el interior de mi cuerpo estaba creciendo algo, un tumor canceroso que no debía estar allí. Yo confiaba en el sistema sanitario, porque es algo inherente a nuestra cultura, es lo que nos enseñan. Y una parte de nosotros nos dice: aunque siga un tratamiento holístico, quiero que un médico me explique qué me pasa, solo para estar seguro. Eso me dio la oportunidad de poner en práctica todo lo que había aprendido. Y más que concentrarme en algo que no debía estar en mi cuerpo, empecé a sentir que mi cuerpo estaba lleno de salud y vitalidad, en vez de esforzarme por cambiar lo que iba mal. Sin embargo, a instancias de familiares y amigos, me sometí a la vez a un procedimiento médico. Me llevaron al quirófano y me anestesiaron.
Lo siguiente que recuerdo es que al despertar había un médico mirándome y me dijo: ¿qué hace usted aquí? No tiene nada. Y yo no había hecho más que ceñirme a las prácticas y principios que había aprendido en mis viajes por todo el mundo, aplicarlos a mi vida. Había dado resultado. En aquel momento, y tengo las radiografías que demuestran que no había nada malo en mi organismo, me anestesiaron y me realizaron una operación exploratoria sin ningún motivo. Por eso puedo hablar con convicción y mirar a cualquiera, a un científico, a algún escéptico del público, mirarlos a los ojos y decirles sin vacilar que esta es la verdad sobre mi vida, que existe una fuerza en el interior del cuerpo. Los antiguos la consideraban la fuerza más poderosa del universo. El filósofo Neville, a principios del siglo XX, decía que hay una energía dentro de cada ser humano contra la que ninguna fuerza del mundo puede competir. Investigué mucho sobre el cáncer. Quería saber quién había logrado vencerlo y cuál era el denominador común. Así que leí mucho y descubrí que el denominador común era que todos, con independencia del tratamiento que hubiesen elegido, se habían curado porque habían cambiado su forma de pensar. Yo sabía que el abrirme físicamente al bisturí del cirujano era algo complementario a la auténtica sanación y que debía abrirme espiritualmente. Tu cuerpo no es tu enemigo. A quienes viven su primera experiencia con la enfermedad o el dolor, les enseñan a preguntarse, ¿por qué me está haciendo esto mi cuerpo? En vez de, ¿por qué estoy pasando por esta experiencia? Esta me llevó a cambiar mi mentalidad y a amar mi cuerpo. Lo cierto es que estoy agradecida por haber contraído cáncer porque me hacía falta algo que me abriera los ojos. Yo era una de esas personas que necesitan que les echen un jarro de agua fría. Estoy en remisión, me encuentro de maravilla y me siento mejor que nunca conmigo misma. Sigo dando paseos todos los días mientras uso esa afirmación que ella recomienda para el cáncer. Contemplo mi pasado con cariño y sin rencores y decido llenar mi mundo de alegría. Me quiero y me acepto a mí misma. Fue una experiencia que me cambió la vida. No me siento agradecida solo por mi enfermedad, sino porque, a fin de cuentas, estoy más sana de lo que nunca había estado. Ocurren cosas interesantes cuando alguien toma conciencia y adopta una forma de pensar más positiva. Para empezar, alcanzan el equilibrio hormonal. Sabemos que cuando alguien piensa con el corazón, como cuando miramos a un cachorro o a un bebé dormido, y decimos, oh, aumentan los niveles de DHEA, lo que equilibra las hormonas. Pero ocurre otra cosa más importante. La variabilidad de la frecuencia cardíaca se normaliza y genera una forma de onda que se puede apreciar en un monitor de ritmo cardíaco y que de hecho equilibra todo el organismo, ya que el corazón es un gran electroimán que influye en el resto del cuerpo. No es un proceso mental. Los pensamientos son importantes. Los antiguos distinguían entre los pensamientos y los sentimientos y las emociones. Son los sentimientos, centrados en el corazón, los que producen un efecto que altera los campos eléctricos y magnéticos del corazón. Estos campos cambian literalmente la materia de la que se compone el mundo, en torno a nuestro cuerpo. Ahora la ciencia nos enseña que cuando cambias el campo en el que se encuentra el átomo, cambias el átomo en sí, y estamos hechos de átomos, así que los sentimientos en nuestro corazón inciden en el campo que interconecta la materia que lo forma todo. Y literalmente alteramos nuestra realidad física de maneras que parecen milagrosas. El pensamiento, estado de relajación o lo que sea que nos ilumina, reduce las hormonas del estrés, normaliza el nivel de azúcar en la sangre, disminuye la tensión arterial, relaja los músculos lisos. De hecho, crea un equilibrio entre los sistemas nerviosos parasimpático y simpático. El parasimpático es el freno y el simpático el acelerador. En nuestra cultura, la mayoría de la gente pisa a fondo el acelerador todo el tiempo y de vez en cuando frena, de modo que uno va así todo el día. Cuando se estabilizan ambas cosas, se puede trabajar de forma más eficiente y prolongada, porque se alcanza un hermoso equilibrio tipo yin-yang.
La tradición sánscrita trabaja con 7 centros de energía, un sistema de 7 chakras, y considera que los 3 chakras superiores están relacionados con lo que llamamos pensamiento o procesos lógicos. Cuando pensamos en algo como la relación perfecta o la paz mundial, lo visualizamos mentalmente, pero solo podemos atraer ese algo a nuestra vida si insuflamos la fuerza de la emoción a ese pensamiento. La emoción procede de los 3 centros creativos inferiores de nuestro organismo. Cuando insuflamos la fuerza de la emoción a nuestro pensamiento, lo dotamos de vida. Y esas 2 energías se encuentran en un centro que no aparece representado aún en nuestro modelo, el corazón. Si estudiamos los libros de Beck y los otros padres de la terapia conductual cognitiva, vemos que las pautas de reestructuración que proponen para el trastorno obsesivo-compulsivo, el egoísmo, la personalidad narcisista o incluso para las personas normales con problemillas, se basaban en quererse a uno mismo tal como es. Así pues, en mi doctorado, en mi período como residente y en mi trabajo actual como neuropsiquiatra, me he valido siempre de la intuición. He estudiado la evolución bioquímica de quienes reestructuran sus modelos mentales y pasan de su obsesión sobre sus problemas de salud a quererse tal como son. Siempre estaré en deuda con Louise Hay por la ayuda que me prestó en persona. Me abrió los ojos y para mí lo que ha hecho es más revolucionario que los logros de Edison. Parece que nací para enseñar y he reunido a mucha gente en torno a mí. Estaba dirigiendo talleres y clases cuando el segundo libro salió a la luz. Me costó arrancar. Y luego sobrevino la crisis del SIDA. Y la vida, por algún motivo, decidió darme un papel en ella. Yo no sabía nada del SIDA. Nadie sabía nada. Un día me llamó alguien y me dijo: ¿podrías abrir un grupo para personas con SIDA? Le contesté: bueno, no sé, no lo sé. De acuerdo, hablemos de ello. Así que nos reunimos una noche. Había 6 hombres en mi sala de estar. Nos sentamos y yo dije: no sé lo que vamos a hacer, pues nadie sabe nada de esta enfermedad, pero seguiremos mi sistema de siempre. Trabajaremos en la disolución del resentimiento, en el perdón, en la autoestima, y no nos recrearemos en lo negativo. No vamos a hablar de lo terrible que es. Les dije: adoptaremos un enfoque positivo, y todo aquel que descubra algo positivo sobre esta enfermedad debe compartirlo, y si algo os da buen resultado, debéis compartirlo también. Les expuse mis ideas, luego cantamos una canción, realizamos una breve meditación y ellos se fueron a casa. Al día siguiente, uno de ellos me llamó y me dijo: es la primera vez que pego ojo en 3 semanas. La semana siguiente había 25 personas en el grupo, que creció, creció y creció. Era en realidad un refugio para la gente que tenía pánico a venir, porque no le decíamos que eran malos, que algo en ellos no estaba bien, sino que debían adoptar un enfoque positivo. 6 meses después, había más de 90 personas en mi salón, algunas con medio cuerpo fuera de las puertas y las ventanas porque no había espacio. Luego nos cedieron un gimnasio en West Hollywood y a la semana siguiente había 150 personas. Pronto desbordamos también el gimnasio y finalmente el Ayuntamiento de Hollywood nos ofreció un centro de reuniones. Cada semana asistían 850 personas. Unos telefoneaban a otros para saber si iban a subirse esa noche al carro de Hay. Así es como llamaban a nuestras sesiones, el carro de Hay. Yo quería grabar el carro de Hay en una cinta, o filmarlo o hacer un vídeo, para que otros grupos pudieran verlo y se formasen una idea de lo que hacíamos. Me gustaría que nos soltarais las manos. Los que venís por primera vez y no conocéis nuestra canción, aprendéosla para la próxima vez. Me enteré de que me costaría $40.000 grabar un vídeo en aquella época y pensé: Dios mío, no tenemos ni 2.000. Pero estaba convencida de que acabaríamos por grabarlo y de que sería un buen vídeo que llegaría a manos de muchos grupos. Estas eran mis afirmaciones y yo no cesaba de repetirlas. Entonces alguien contactó conmigo. Era un realizador que quería dirigir el vídeo. Y yo le dije: muy bien,
que adelante. La consecuencia de eso fue que me pidió el número de mi fundación y yo le contesté, no tengo una fundación. Dijo, vale, pues le encargaré a mi contable que te monte una. Y así nació mi fundación, que sigo teniendo hoy en día y a través de la cual hago donativos. Damos todo el dinero que recibe la fundación a la beneficencia. El caso es que grabamos un vídeo maravilloso titulado Abriendo Puertas sobre el grupo que teníamos entonces. Es la primera vez que asisto a una sesión suya. Muy bien, bienvenido. Hace 6 semanas me comunicaron que tenía un tumor maligno en el sistema linfático. Ajá. Hace 4 semanas supe que se había extendido considerablemente y hace 2 días me enteré de que tenía SIDA. Necesito oír las cosas que ustedes dicen y muchas de las personas que hay en esta sala son amigos míos. Bien. Estaba paralizado ante la idea de sacar el tema y hablar sobre él. Presento síntomas reales. Lo confirman el diagnóstico médico, el análisis de las células T e incluso la biopsia de médula ósea. Y he estado preguntándome qué me está matando. Hoy solo quiero saber qué me hace vivir, no de qué me voy a morir. Cuando hablas, Tom, lo haces en nombre de muchas personas. No eres el único. Lo que puedo decirte es que si buscas a un Salvador, y sé que eso es lo que mucha gente ha venido a buscar, debes buscarlo aquí, en el espejo. Aquí mismo, cielo. Este es el Salvador que buscabas. Ah. ¿Qué quieres decirle? Una de las cosas que me encantaría hacer en el mundo, si pudiera, es asegurarme de que todo el mundo tuviera comida, ropa, un hogar y cariño. Que tuviera un trabajo satisfactorio y una creatividad que lo llene. Creo que eso sería fantástico. Pero no es fácil conseguir eso para todo el mundo. Sin embargo, si puedo ayudar a las personas una por una vez que alguien cambia, puede transmitir estos cambios automáticamente a quienes lo rodean, sirviéndoles de modelo. Es importante dar ejemplo. Yo no sano a nadie. Eso no es lo que hago. Simplemente creo las condiciones para tomar conciencia de lo absolutamente maravillosos que somos. Y mucha gente descubre que puede sanarse a sí misma, lo que resulta muy alentador para todos. Me invitaron al show de Phil Donahue y al de Oprah Winfrey. Y emitieron ambos programas la misma semana. Esa semana, Hay House parecía una casa de locos. Los teléfonos no paraban de sonar y mi libro, ¿Usted puede sanar su vida?, saltó a la lista de los más vendidos y se mantuvo allí 13 semanas. Las cosas nunca han vuelto a ser como antes. La vida me dio este enorme éxito. Y lo demás es historia. Louise es la pionera, la guía, la precursora. ¿De qué? De la teoría de que la conciencia crea la realidad. La conciencia es real. La conciencia no es una cosa etérea y abstracta. La conciencia obedece las leyes de la física. Ella nos animaba a bendecir e infundir fuerzas a quienes nos rodean y a nosotros mismos. Esto es muy profundo porque cuando te amas a ti mismo, amas a los demás. La clave de todo ello reside en que todo lo que hay en el mundo exterior lo tenemos dentro. Nuestras moléculas de la emoción no solo están en nuestro interior, al mando de nuestro organismo, sino que emiten una vibración que nos une a todos. Estoy dispuesta a perdonar. El perdón hacia mí misma y hacia los demás me libera del pasado. El perdón es la respuesta a casi todos los problemas. El perdón es un regalo que yo misma me hago. Al perdonar, me libero.
El mayor logro de mi vida fue conseguir perdonar a mi padre, que abandonó a toda la familia cuando éramos pequeños, dejando a su mujer sola con 3 hijos de menos de 4 años. A menudo medito, rezo por él y le doy las gracias por venir a este mundo y enseñarme la lección más importante de mi vida, la del perdón. Hay una frase preciosa de Mark Twain. Dijo: el perdón es la fragancia que la violeta deja en el talón que la ha pisado. Guardo esa imagen. Lo que yo llamo perdón orgánico es algo muy intenso y útil. Es lo que sucede cuando una persona experimenta orgánicamente el perdón después de asumir la responsabilidad de todos sus sentimientos. Cuando por fin conecto con ellos, me siento herido, pero eso está en mi interior. No es algo que tú me hagas a mí. Esta es la base del perdón orgánico. Cuando una persona se responsabiliza de lo que tiene en su interior, es una señal de que está en contacto con su propia naturaleza vibratoria, en contacto con las fuerzas de la creación. Cuando no te sientes del todo feliz, algo muy bueno que puedes hacer es analizar la causa. Escribir en una libreta la situación o el nombre de la persona y preguntarte ¿qué es lo que aprovecho como excusa al pensar en ti para no permitirme ser yo mismo? Al preguntar ¿qué es lo que haces que me hace tan desdichado? Le estás dando a esa persona todo el poder, pues es ella quien debe actuar de otro modo para hacerte feliz. Es un amor muy condicional, de una felicidad muy condicionada. Cuando identificas este problema y piensas lo que pensaría tu verdadero yo, la felicidad se vuelve asequible. Alinearte con tus sentimientos es fácil. Basta con prestar atención a lo que sientes y esforzarte por sentirte bien. Cuando tienes un conflicto de cualquier tipo en una relación, la persona dispuesta a abrirse al Tao, a Dios, a la fuente, es la que practicará el perdón o se acercará a la persona con quien tiene el conflicto y le ofrecerá amor. Quien vive en un estado de conciencia superior está dispuesto a solucionar todos los conflictos por medio del amor. Yo perdono y así me libero. 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 Yo perdono y así. Al principio, cuando trabajaba con la gente, solucionaba algunos problemas concretos. Y si tenían alguna enfermedad, nos centrábamos en esto o en aquello. Un día descubrí para mi asombro que se ayudaba a la gente a amarse a sí misma, a aceptarse tal como era. No hacía falta trabajar en sus problemas, pues prácticamente se obraba un milagro. Todos los obstáculos, todo aquello que no marchaba bien, parecía desvanecerse. Conseguí un libro de Louise Hay. Empecé a leerlo. Y vi que ella no hacía hincapié en cómo lidiar con la enfermedad, sino en cómo aprender a aceptarse y a amarse a uno mismo. Entonces empecé a realizar todos los pequeños ejercicios que ella proponía, las afirmaciones diarias, y me di cuenta a los 43 años de que nunca había aprendido a quererme a mí misma. Recuerdo que a menudo le preguntaba a la gente qué tenían de malo, qué cosa tan terrible habían hecho como para no aceptarse a sí mismos. Y nunca, jamás me dieron una respuesta coherente. Decían cosas como, bueno, estoy demasiado gorda. ¿Vale? ¿Y qué? Era muy crítica conmigo misma. A las mujeres es habitual que nos traiga sin cuidado lo que otras personas digan sobre nuestro aspecto. Lo que nos importa es lo que sentimos al mirarnos en el espejo. Yo me miraba en el espejo y veía mis defectos. Veía cosas en mí que deseaba cambiar. Cuando hablas de quererte a ti misma, mucha gente cree que eso es vanidad, pero en realidad no lo es. No tiene nada que ver con eso.
Puedes mirarte en el espejo. Es una práctica sencilla. Te miras a los ojos y dices, te quiero de verdad. El efecto puede ser mayor si pronuncias tu nombre. Luis, te quiero de verdad. De este modo accedes al niño pequeño que llevas dentro y que has rechazado durante tanto tiempo. Es como abrir un agujero en una presa, una puerta o lo que sea. Empiezan a producirse pequeños milagros. Suceden muchas cosas buenas. Puse en práctica todo lo que ella me enseñó y al cabo de 3 meses el cáncer había desaparecido. Ahora estoy limpia y me siento de fábula. Si reconoces que eres un ser valioso, puedes empezar a tratarte a ti mismo de otra manera. Ese es el propósito de amarte a ti mismo. Dejar de fustigarte, de recrearte en tus errores, de hablar de lo nefasto que eres y empezar a tratarte con cierto respeto. Esto supone una diferencia enorme, pues lo que das en esta vida es lo que recibes a cambio. El camino más rápido hacia la autoestima consiste en buscar allí donde vayas cosas positivas. Pues en el momento en que encuentras algo positivo en una flor, no estás generando vibraciones disonantes respecto a la autoestima. Si encuentras algo positivo en el rostro de un niño o en la belleza de una amiga, en cualquier cosa, la vibración positiva está en perfecta armonía con la vibración del amor. Me quiero y me acepto a mí misma. De lo más profundo de mí brota un manantial infinito de amor. El amor inunda todo mi ser, se transmite en todas direcciones y vuelve a mí multiplicado. Doy y recibo más amor cada día y las reservas son inagotables. Me quiero a mí misma. Por tanto, cuido de mi cuerpo con amor. Me quiero a mí misma. Por tanto, vivo en un hogar confortable. Me quiero a mí misma. Por tanto, trabajo en algo que me gusta de verdad. Me quiero a mí misma. Por tanto, cuando trato con la gente o pienso en ella, lo hago con amor. Me quiero a mí misma. Por tanto, perdono el pasado y lo dejo en libertad. Me quiero a mí misma. Por tanto, vivo el presente y experimento cada instante como algo positivo, con fe en que me espera un futuro esplendoroso, feliz y seguro, pues soy una hija amada del universo y el universo cuida de mí con amor. Ahora y para siempre. Te quiero. Te quiero de verdad. El camino del cambio es un proceso que dura toda la vida. A medida que avanzas por él, se produce ante tus ojos un milagro detrás de otro. Aprender a mantener la mente abierta y aceptar esos milagros es una de las fases de desarrollo personal más importantes. No hay un solo jardinero que le diga al jardín, si me das verduras, tal vez te riegue. No es así como se manifiestan las afirmaciones. Lo que hay que hacer es cuidar de las plantas, regarlas, y ya llegará el momento de la cosecha. Si irradias el sentimiento de que estoy bien, me acepto como soy, amo la vida y me quiero a mí mismo, y empiezas a sentirte agradecido hacia ti y hacia la vida, entonces esta empieza a tratarte de otra manera, porque transmites y recibes una vibración distinta. Es entonces cuando todo empieza a fluir. Lo interesante para mí, el auténtico reto, era que yo creía que había límites para lo que uno puede conseguir.
Tengo que reconocerle mérito a Louise, pues me abrió los ojos y me enseñó que no hay límites. Lo hizo ella sola. Es una mujer editora que ha cambiado millones de vidas en todo el mundo, desde su casa con vista al mar, con su jardín orgánico y su hermoso estanque koi, que para mí simbolizan el paraíso terrenal que ella ha creado con su pensamiento. Nadie ha servido de inspiración a los demás a causa de la enfermedad o la pobreza. Si quieres ayudar a alguien, debes resplandecer, convertirte en un faro en lo alto. El universo ama a las personas agradecidas. Cuanta más gratitud demuestres, más motivos para estar agradecido tendrás. Es así de sencilla. La vida en realidad es muy sencilla. Nosotros la complicamos terriblemente, pero no tiene por qué ser así. Todos atravesamos un proceso evolutivo en nuestro desarrollo cuando empezamos a confiar en que el universo es como Papá Noel y basta con enviarle una carta para recibir lo que uno quiere. Sin embargo, es necesario un compromiso con la conciencia y con la acción para que se manifiesten las cosas que afirmamos o que deseamos. Cuando estaba dudosa respecto a encontrar un alma gemela, obtenía resultados dudosos. Conocía a un tipo que escribía poesía y a otro que tenía un buen trabajo, así que al juntar ambas cosas obtenía un alma gemela. Pero en cuanto lo tuve claro, di con él. Nadie en la historia de mi familia, que yo sepa, ha tenido éxito en sus relaciones. Comprendí que sería un logro revolucionario sin precedentes que yo forjara una relación que funcionase. Eso era algo impensable. ¿Y qué mejor objetivo puede uno tener que el de conseguir lo impensable? Así que elaboré en mi mente una lista de lo que buscaba en una relación. Sinceridad. Una relación en la que ambos pudiéramos cultivar nuestra creatividad libremente y en la que cada uno asumiera la responsabilidad sobre su vida para no acabar culpando al otro. A partir de ese momento, solo pasó un mes antes de que Katy entrara en mi vida y marcase la pauta de los 27 años que llevamos juntos. Me hago el siguiente propósito. Deseo encontrar un compañero a quien pueda amar, establecer una relación significativa para mí. Pero enseguida tengo que preguntarme, ¿cómo debo madurar y evolucionar para convertirme en alguien capaz de atraer a ese compañero hacia mi vida? Todas mis relaciones son armoniosas. Todo lo que hago me llena por completo. Cada experiencia es un éxito. Merezco lo mejor y lo acepto ahora. Atiendo con cariño a los mensajes de mi cuerpo. Soy una persona sana, entera, completa. Expreso mi gratitud por todo lo bueno que hay en mi vida. Cada día trae consigo sorpresas maravillosas. Todo lo que la gente desea, ya sea un objeto material, un estado vital, una relación, un montón de dinero, una circunstancia, un suceso, todas y cada una de las cosas que has deseado o desearás jamás, obedecen a tu idea de que te sentirás mejor si las obtienes. Si procuras que tu intención principal sea sentirte bien, eliminarás todos los escollos en este viaje evolutivo en el que te has embarcado. Siempre me ha funcionado así. Cada vez que visualizo o realizo una afirmación, algo en mi interior me guía por medio de intuiciones repetidas que me instan a actuar o a seguir una visión. Me casé con un hombre que, para controlarme, me decía lo desastrosa que era. Le creí durante mucho tiempo y mi autoestima se hundió. No me creía capaz de hacer nada excepto de ser una madre estupenda para mis 2 hijos, lo que me parece importante. Pero había algo más. Rezaba constantemente por saber cuál era mi propósito en la vida. Me asaltaban visiones que me animaban a dar conferencias y yo no sabía cómo una persona que carecía de seguridad en sí misma podía enseñarle algo a nadie. Más tarde aprendí que no hay que preocuparse por cómo hacer realidad las visiones o los sueños.
Basta con seguir las indicaciones que recibimos una a una. Es muy común que nos agobiemos, que nos asustemos al pensar en el resultado final. Es algo inmenso. Aquí estoy yo, una persona que quiere escribir un libro. Dios mío, ¿cómo voy a escribir un bestseller? Tienes que saber que hay cosas entre la A y la Z que debes aprender antes de llegar a la Z. Superar la inseguridad es una de ellas. Por eso debes dar el paso B, porque a lo mejor estás inseguro respecto a ir a la librería a comprar ese manual sobre cómo se escribe un proyecto para un libro. No basta con preguntar ni con tener pensamientos positivos. Debes seguir los consejos que recibas como resultado. A veces la gente me dice que tiene la sensación de que sus oraciones no sirven de nada. Y es que el universo nos propone una serie de pasos pequeños que hay que dar uno tras otro. A menudo no reconocemos esos pasos en el consejo de leer un libro, apuntarte a clases, llamar a alguien o escribir una carta. Pero si damos el paso A, recibiremos una nueva serie de instrucciones, el paso B, y luego la siguiente serie de instrucciones, el paso C. Y esto nos lleva paso a paso a nuestra meta. Cuando tu deseo avanza y tú avanzas en la misma dirección, notas que todo fluye. Solo cuando te opones al flujo, percibes la resistencia al movimiento. Empecé literalmente en mi habitación, en Santa Mónica, con mi madre de 90 años, casi sorda y ciega, que vivía conmigo. Me ayudaba a enviar los libros por correo y cosas así. Era una operación muy modesta. Hacíamos lo que podíamos. Y ahora nos han publicado en 35 idiomas en 30 países. Me resulta muy interesante que desde que enfilé la senda espiritual, es como si me hubiera desentendido de mi vida. La vida tomó el control y me decía, harás esto, irás allí, ocurrirá esto, ocurrirá lo otro. Me limito a realizar la tarea más inmediata. Desde el principio atendíamos las llamadas, abríamos el correo, las tareas más inmediatas, y la bola de nieve no dejaba de crecer. Mi visión era cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a la gente. Esta es mi vida. Esta es mi auténtica vida. Para mí, la iluminación consiste en renunciar a las cosas que creemos que no nos benefician en la vida o que constituyen obstáculos para las cosas buenas de la vida y prescindir de ellas una por una y pensar, ya no tengo por qué creer eso. O preguntarnos si queremos seguir creyendo en eso y tomar una decisión consciente. La sensación es la de renunciar a algo a lo que te has aferrado durante mucho tiempo y finalmente lo dejas ir. Te invade un profundo alivio al saber que, te toquen las cartas que te toquen, sabrás manejar la situación. Es algo sobrecogedor. Tienes la profunda certeza de que no estás solo. Podemos llamarlo de muchas maneras, pero la clave reside en que somos mucho más poderosos de lo que nos han hecho creer en el pasado. Creo que la sanación empieza allí, en la comprensión y la aceptación de esa fuerza en nuestra vida. El punto de atracción no se puede falsificar, ¿verdad? Es lo que es. Y todo en el universo refleja lo que tú irradias. Soy una privilegiada. Tengo una vida increíble, aunque no exenta de problemas. Tengo la espalda un poco mal, me quedo dormida de forma extraña, pero he tenido oportunidades fantásticas. Todo empezó cuando levanté el brazo para coger ese libro. Con Louise Hay puedes sanar tu vida. Seguí mi tilín interior, lo que yo llamo mi tilín interior. Se trata de un sentimiento, de tu instinto. Es una cosa instintiva. O te da buenas vibraciones o no te las da. Yo sigo mi tilín interior. Disculpa. ¿Sabes por dónde se baja a la playa?
Sí, tienes que volver atrás y seguir recto hasta... ¿Sabes qué? Yo también voy hacia allí. Si quieres, te acompaño. Gracias. Por aquí. Ten cuidado. Soy como soy y tengo la sensación de que nunca seré lo bastante buena. Estoy dispuesta a cambiar. Lo que piensas y lo que crees conforman tu realidad. Tus pensamientos determinan tu vida. Es así de sencillo. Y cuando lo comprendemos, podemos lograr cambios enormes.